Tengan todos un cordial saludo y una muy especial bienvenida a este nuevo video tutorial de nuestra clase Pensamiento Crítico y Argumentación, cuyo código dentro del programa de administración de empresas es AE403 y es direccionada por su docente y colaborador William Rocha Jacome, desde el programa ya mencionado de Administración de Empresas de la Universidad Popular del Cesar. El día de hoy continuamos con nuestro segundo núcleo problemático, nuestro tercer núcleo problemático particularmente, que tiene que ver con la argumentación. Y como ya habíamos visto en clases anteriores, y teniendo en cuenta que hemos desarrollado 2 de los 3 núcleos problemáticos que contiene esta asignatura, pues inicialmente habíamos hablado sobre la esencia del conocimiento, de la forma como se origina el conocimiento, qué es el conocimiento, cuáles son los tipos del conocimiento. Posteriormente mencionamos qué es el pensamiento, ¿cierto? Cuáles son los tipos de pensamiento, de qué forma se da el pensamiento normalmente en los seres humanos. Y posteriormente abordamos una tercera temática dentro de ese primer núcleo problemático denominado la esencia del conocimiento, la cual se denominaba el razonamiento. Y también pudimos analizar distintas definiciones de lo que significa el razonamiento. Pudimos ver los tipos de razonamiento existentes y tuvimos una primera aproximación a esos tipos de razonamiento, ¿no? Que los denominábamos como razonamientos deductivos, razonamientos inductivos, abductivos por analogías, etc. Ahora, una vez terminamos nuestro primer núcleo problemático de nuestra asignatura, pudimos abordar el segundo núcleo problemático denominado como el pensamiento crítico. Y en él analizamos de igual manera cuáles son las principales definiciones que existen sobre el pensamiento crítico. También pudimos estudiar y analizar los tipos de pensamiento crítico que existen desde diversas escuelas de pensamiento. Vimos cuáles son esas escuelas que estudian el tema del pensamiento crítico desde diferentes aristas, desde la neurociencia, la psicología, etc. Y pudimos conocer, por lo tanto, todas estas concepciones, cuáles son las principales habilidades, cuáles son los principales conocimientos, las destrezas, qué características tiene una persona que sea considerada como un pensador crítico. O sea, cuáles son aquellas características tanto psicológicas como actitudinales, etcétera, que representan lo que significa pensar de forma crítica en distintos contextos, ¿no? En distintos ambientes, porque también pudimos analizar que hay pensamiento crítico también desde profesiones, por ejemplo, porque una persona va a pensar de forma crítica cuando conoce más sobre un tema en particular. Por ende, hay distintos tipos de pensamiento crítico, como lo pudimos establecer en nuestro segundo núcleo problemático de la asignatura Pensamiento Crítico y Argumentación. Y una vez terminamos nuestro núcleo problemático número 2, entramos a analizar ahora nuestro núcleo problemático número 3, que se denomina la argumentación. Y por lo tanto hemos visto algunos elementos característicos sobre qué es la argumentación, cuáles son las principales características de lo que es un argumento, ¿cierto? Qué formas tiene un argumento, etcétera. Y para la clase de hoy, de nuestra asignatura de pensamiento crítico y argumentación, y continuando con los elementos requeridos para adquirir las competencias necesarias para poder elaborar buenos argumentos, pues
el día de hoy nuestra clase se refiere a cuáles son las fuentes de información para la elaboración de argumentos. Porque la calidad de un argumento va a depender de la fuerza que éste tenga, de la validez de las premisas que yo esté utilizando para validar una conclusión sobre un tema en particular. Y esa fuerza, esa validez que vayan a tener tanto las premisas como las conclusiones establecidas, además de la correcta estructura formal que debe tener un argumento, ¿cierto?, que esté conformado por un conjunto de premisas con unas conclusiones, que puede ser de forma deductivo, que puede ser de forma inductivo, que puede ser analógico, etcétera, que pueden haber argumentos por autoridad, argumentos mediante ejemplos, todo este tipo de elementos, pues se van a sustentar es en que la información que yo esté utilizando para formular esas premisas y esa conclusión sea una información que se pueda considerar como válida, ¿no? Que sea una información que me permita dar un argumento con una fuerza tal que ese argumento pueda prevalecer por encima de otros, no tanto por autoritarismos, no tanto por ejercer una autoridad al emanar un argumento, sino por la fuerza propia del argumento al estar ofreciendo ideas claras, ideas concisas, verificables, validables, que puedan ser evidenciadas por medio de hechos que se reflejan en los propios argumentos que yo estoy utilizando y que se encuentran implícitos en esas premisas que yo estoy presentando para poder darle fuerza a una conclusión a la cual yo quiero llegar al formular X o Y argumento. Entonces, por lo tanto, el día de hoy vamos a analizar esa fuente de información que son las que me permiten a mí estructurar un argumento de forma sólida, ¿no? Bueno, una cosa que debemos tener en cuenta es que no podemos descubrir todo por nosotros mismos, ¿cierto? En ocasiones debemos confiar en lo que nos dicen otras personas, ya que es imposible que nosotros podamos tener un panorama, ¿cierto?, completo de todo el conocimiento que se genera a través de distintas disciplinas. Ahora, pero algunas veces la información que nosotros obtenemos de otras personas es acertada y tiende a ajustarse a la realidad, pero otras veces eso no va a ocurrir, ¿cierto? Porque así como muchas veces recibimos información que es veraz, también constantemente estamos recibiendo información que no cumple con criterios para ser considerada como una información válida y que se ajuste a la realidad. Ahora, basado en esto podemos formularnos esta pregunta, ¿no? ¿Puedes recordar alguna vez en la que alguien te facilitó información incorrecta sobre algo? Seguramente que sí, ¿cierto? Porque, y sobre todo con el auge de las redes sociales, constantemente nos encontramos siendo bombardeados por información de todo tipo. Mucha de esta información puede ser cierta, como lo mencionamos hace un momento, o puede ser falsa. Pero gran cantidad de esa información tiende a no cumplir con criterios válidos para ser considerada como una información veraz. Por lo tanto, debemos de alguna manera sopesar dicha información y no emitir un juicio de valor sobre la misma hasta tanto no hayamos comprobado la veracidad de la misma, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasó en ese momento cuando tú obtuviste esa información que era incorrecta? ¿La aceptaste como verdadera?
O sea, no fuiste capaz en algún momento, por ejemplo, de cuestionarte la veracidad de esa información que recibiste, sea de cualquier medio, llámese medio periodístico o una red social, televisivo, escrito, etcétera, etcétera. Ahora, otra pregunta que podríamos formular al respecto? ¿Te perjudicó de alguna manera esa información que tú recibiste? ¿Ya? Porque posiblemente hayas llevado a cabo alguna acción o algún acto basado en la creencia de esa información que recibiste, ¿no? Un ejemplo claro que fue hasta cómico, ¿cierto? No sé si ustedes lo recuerdan, de la vez que se propagó en internet que determinado equipo de fútbol había perdido un partido y por ende toda una ciudad salió a celebrar la victoria de su equipo. Hicieron unas caravanas con papayeras, maicena y todo tipo de jolgorio musical, etcétera, celebrando la victoria de su equipo cuando la información que se había emitido era falsa. Entonces miren cómo mucha gente, sin ni siquiera cuestionar si la información que surgió en ese medio de comunicación era veraz, era cierta, era un hecho comprobable, salieron a festejar. ¿Basado en qué? En una información falsa. Entonces, ¿en algún momento te perjudicó de alguna manera una información? Por ejemplo, que te hayan dicho que el pico y cédula era determinado día y eso era una información falsa y tú saliste a hacer una diligencia y te multaron por andar en la calle en ese momento cuando existía una norma restrictiva que decía que ese número de cédula no podía estar circulando ese día. Entonces, muchos de estos elementos, mucha información que es incorrecta, que no es veraz, ¿cierto? Que no es cierta, en algún momento pudo habernos perjudicado, ¿no? Ahora también podemos preguntarnos, ¿te dificultó o impidió hacer algo? Ya, incluso véanlo desde el mismo punto de vista de la universidad, ¿no? Que pudo haber salido algún chistoso diciendo que para solicitar determinada beca o auxilio económico tenían que presentar X o Y documento y ustedes salieron a buscar ese documento y cuando lo fueron a presentar resulta que encontraron que en ningún momento les habían solicitado eso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas situaciones que se pueden dar en la vida diaria, en la vida cotidiana, que pueden llegar a perjudicar a una persona o dificultar las actividades que va a desarrollar en su día a día, precisamente por haber recibido una información que no era oportuna, que no era veraz, que no era cierta, que no se apegaba a hechos que surgen de la realidad. Entonces, en estos casos, siempre va a existir una problemática y esa problemática depende de la capacidad que nosotros tenemos para poder identificar las fuentes de información fidedignas o que sean correctas, sobre todo en temas que son importantes para nuestra vida diaria, para la cotidianidad, que tengan que ver con hechos que van a tener una influencia importante, ¿cierto?, en el diario vivir, en el acontecer de uno como profesional, ¿cierto?, como estudiante de una disciplina, llámese en este caso la administración de empresas, y sobre todo para uno como empleado o dueño de una empresa o siendo parte de una junta directiva, etcétera, que diariamente usted va a tener que estar tomando decisiones basado en variables críticas de éxito, ¿no? Variables como la participación en el mercado, como el nivel de liquidez de una empresa, cuál es el nivel de endeudamiento, las estrategias que puede llevar o implementar teniendo en cuenta
los diferentes contextos que se van presentando en un mercado. Entonces, yo tengo, para tomar decisiones como administrador, tengo que tener clara la información que estoy tomando como referencia para tomar esas decisiones. O sea, qué cantidad de problemas se pueden haber evitado si las decisiones que se hubieran tomado se hubieran sopesado, ¿no? O se hubieran tomado de acuerdo a información veraz, oportuna, correcta, fidedigna y que se apegue a los hechos que ocurren en la realidad, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, en el desarrollo de nuestras clases, nosotros ya en el primer núcleo problemático, que lo mencionábamos hace un momento, pudimos haber abordado lo que nosotros llamábamos o denominábamos como el conocimiento, ¿no? Recordemos que ese núcleo problemático se llamaba la esencia del conocimiento. Y el primer tema que abordamos en clase se denominó el conocimiento, cuáles son sus tipos, etcétera. Y nosotros pudimos llegar a establecer y conocer ya en ese núcleo problemático de qué manera es que se genera el conocimiento, porque hicimos una breve aproximación a ello. De todas formas, esto también ustedes lo pudieron haber abordado en asignaturas como Introducción a la Ciencia, Tecnología e Innovación y en Teorías del Conocimiento Científico. Teorías del Conocimiento Científico es una asignatura que está enfocada básicamente a establecer cuáles son esas diferentes posturas epistemológicas que le dan, digamos, fuerza a unos conceptos que tratan de darnos luces o explicarnos de qué manera es que se genera o se desarrolla el conocimiento, cómo obtenemos el conocimiento nosotros los seres humanos. Y en el desarrollo de este primer núcleo problemático de nuestra asignatura, nosotros hicimos una breve aproximación a ese tema en particular y pudimos establecer, si lo recordamos, que existía una relación de conocimiento entre un sujeto y un objeto, ¿cierto? El sujeto, que es el que conoce, y el objeto, que es aquello que nosotros pretendemos llegar a conocer. Y establecimos que habían diferentes posturas o diferentes corrientes epistemológicas que planteaban distintas formas mediante las cuales una persona adquiere el conocimiento, ¿cierto? Lo puede llegar a establecer. Un conjunto de posturas, en ellas prevalece el sujeto, ¿no? Como el principal determinante del conocimiento, porque no existe conocimiento sin la existencia del sujeto, según estas posturas. Y este tipo de posturas plantean que el conocimiento lo construye el sujeto. Por lo tanto, en este tipo de planteamiento el sujeto es lo más importante, y planteábamos que estas posturas se basan en teorías filosóficas denominadas el idealismo, ¿cierto? Que es una teoría platónica y retomada posteriormente por otros autores. El racionalismo, que es una teoría también filosófica cuyo uno de sus principales exponentes era René Descartes o Descartes, como lo quieran denominar. Y de este conjunto de teorías se hilvanan una serie de desarrollos o postulados que dan cabida a unas posturas o escuelas de pensamiento que denominábamos como interpretativistas o cualitativas, o también se le puede llamar como el subjetivismo. Ahora, habían otras posturas epistemológicas que se basan en filosofías donde lo que impera es el realismo, ¿no? O materialismo, que también lo llamaban en algunos casos, y que son como principales exponentes al señor Aristóteles. Y también teníamos el empirismo, ¿no? Recordemos los postulados de David Hume, etcétera, donde nos hablaban de que el conocimiento se adquiere mediante las experiencias que se obtienen de la realidad, etcétera.
Pero estas escuelas plantean que el objeto de conocimiento existe independientemente de que exista un sujeto que lo pueda llegar a conocer. O sea que no se requiere del sujeto para que un objeto tenga existencia. Ahora, lo que sí debe existir es un sujeto para que se dé el proceso del conocimiento como tal, ¿no? Este tipo de escuelas obviamente se basan en lo que es empirismo, realismo, y dan como fruto unas corrientes o posturas epistemológicas que denominábamos como objetivismo, las posturas cuantitativas, o en el campo de las ciencias sociales el positivismo, ¿no? Ahora, ya eso lo sabíamos, ¿no? Lo conocíamos, esto lo vimos en nuestro primer núcleo problemático. Ahora, lo importante es lograr comunicar ese conocimiento, ¿no? O sea, ya conocemos la manera en la que se genera el conocimiento, ¿no? Que puede ser mediante las experiencias, etcétera, o mediante la razón, ¿cierto? Las construcciones que realiza el ser humano de ese conocimiento, estudiando los fenómenos que le rodean, etcétera, etcétera. Ya sabemos de qué manera se construye el conocimiento. Ahora lo importante es lograr comunicar ese conocimiento. ¿Y con qué finalidad es que nosotros pretendemos que la gente conozca un conocimiento que se ha generado? Precisamente es para que esté disponible para el resto de la sociedad, ¿no? Si usted ha hecho un gran avance, un gran descubrimiento, aplicando unos métodos establecidos, un método científico, etcétera, donde ha comprobado cómo funciona cierto determinado fenómeno que existe en la realidad, ya sea un fenómeno natural o un fenómeno social, entonces la pregunta es: ¿cuál es la finalidad de transmitir yo ese conocimiento? Pues para que la gente lo pueda tener, ¿cierto?, disponible, y que pueda darle el uso que requiere para solucionar necesidades que existan en todas nuestras comunidades, en la sociedad en general. Entonces, si yo ya sé cómo alcanzar u obtener un conocimiento, ahora lo importante es cómo logro que ese conocimiento llegue a los demás, ¿cierto? Esté disponible para los demás. Y es más, uno de los principales objetivos de la ciencia es divulgar el conocimiento. O sea, porque no tiene sentido hacer investigación científica, ¿cierto?, si el conocimiento que se genera de esa investigación no es divulgado a las demás personas. Por eso incluso eso es toda una profesión hoy en día que se llama la divulgación científica, ¿no? Que es dar a conocer a los demás de una forma sencilla, ¿cierto?, sin todo el conjunto de variables técnicas y metodológicas que lleva a cabo una investigación, entregarle esa información a las personas de tal manera que lo puedan asimilar fácilmente, ¿no? Entonces, para eso existe la divulgación científica. Ahora, si de toda esa información, ¿cierto?, que se genera a través de diferentes disciplinas científicas, que pueden ser, por ejemplo, la química, las matemáticas, la economía, la antropología, la psicología, biología, física, la administración de empresas, la contaduría, ¿cierto?, y muchísimas, ya sean ciencias o disciplinas científicas, que como vemos aquí hay algunas que son sociales y otras que son naturales. Entonces, lo importante al desarrollar conocimientos en este conjunto de ciencias es poder comunicar ese conocimiento, ¿cierto? Que la gente lo conozca y que lo sepa, que esté al tanto de ello, ¿ya? Porque en últimas, las fuentes de información, ¿cierto?, más confiables son aquellas que surgen de la investigación
científicas, ¿cierto? Son aquellas que surgen de un proceso metodológico que se haya llevado a cabo al momento de recolectar pruebas, de recolectar evidencias, etcétera, etcétera. Ahora, por ende, ¿por qué también es necesario comunicar el conocimiento que se va acumulando? Pues porque el conocimiento científico siempre va a estar progresando constantemente. Siempre vamos a estar descubriendo cosas nuevas, ¿no? Siempre vamos a estar buscando información sobre los fenómenos que enfrentamos día a día. Siempre vamos a estar tratando de darle solución a problemas y necesidades a los que nos enfrentamos cotidianamente. Ahora, pero todo conocimiento, ¿cierto? Porque para yo poder formular argumentos, tengo que estar consciente de que ese conocimiento bajo el cual yo voy a basar mis argumentos es un conocimiento válido, ¿ya? O sea, a pesar que provenga de una investigación de tipo científica, ¿qué tenemos nosotros en cuenta siempre para este tipo de conocimiento? Que la ciencia la hace la gente, ¿cierto? La hacen las personas que son de carne y hueso como todos nosotros. Y toda persona tiene la posibilidad de llegar a equivocarse, ¿ya? Por ende, nosotros tenemos que tener unos mecanismos que permitan que toda información que surja de un proceso científico pueda estar en lo posible minimizar o aislar todos los efectos que pueda llegar a tener en la información que se está recolectando, precisamente esa condición humana que tenemos todos, y que todos al ser humanos podemos caer en lo que hemos mencionado ya en clases anteriores, ¿no? En sesgos cognitivos, podemos caer en fabricación de falacias o argumentos que no son veraces porque nos dejamos llevar de nuestras creencias, nos dejamos llevar de nuestras emociones, nos dejamos llevar por sesgos que condicionan nuestro pensamiento, ¿no? Como un sesgo de confirmación, un sesgo de autoridad, etcétera, etcétera. Entonces, todos estamos propensos a cometer un error precisamente por la condición humana, ¿cierto? Que hace que estemos ante la posibilidad de cometer algún error de forma frecuente. Entonces, por ello, la ciencia tiene que tomar un conjunto de criterios para poder establecer que todo el conocimiento que haya sido generado, a pesar de que lo hayan generado personas que saben mucho, que tienen mucho conocimiento y que son expertos en un tema, tenemos que confirmar que precisamente ese conocimiento que ha generado esa persona no esté lleno de sesgos, de falacias, de influencias generadas por la subjetividad propia del ser humano y que están condicionadas por creencias y valores que nosotros compartimos, emociones que vivimos, etcétera, etcétera. Ahora, por lo tanto, podemos decir que si la ciencia la hace gente como todo el mundo y la gente puede equivocarse, hacer cosas interesadas o no ver lo obvio, ¿cierto? Porque eso puede ocurrir. Entonces, ¿por qué le damos al conocimiento científico un rol tan importante? ¿Ah? ¿Cierto? Porque si estamos supeditados a cometer errores, ¿no? Si hay personas que podrían llegar a hacer cosas interesadas, ¿no? Porque eso lo vemos a diario, que hay personas que pueden actuar es para beneficio propio o para beneficio de algún grupo en particular, o por X o Y razón no haber visto lo obvio, ¿cierto? Porque se le escapó en ese momento. Entonces, ¿por qué le damos al conocimiento científico un rol tan importante, teniendo en cuenta estos elementos?
Pues, aunque parezca raro, para contestar esa pregunta tenemos que contestar otra, ¿no? Y esa otra pregunta es: ¿cómo se hace la investigación científica? ¿Ya? Y entender la manera en la que se hace la investigación científica, ¿ya?, nos va a ayudar a entender el por qué, cómo y hasta dónde confiamos en lo que la ciencia dice. O sea, si yo no sé cómo se hace la investigación científica, si yo no tengo eso claro, entonces díganme de qué manera yo puedo confiar en lo que en la información que me está entregando un conjunto de científicos sobre los resultados que obtuvo sobre un fenómeno dado. Entonces yo tengo que conocer la manera en la que se hace la investigación científica. Si yo conozco la forma en la que ese tipo de investigación se realiza, ya, lo cuidadosos que son al momento de realizar todo este tipo de investigaciones, entonces ya eso me va a ayudar a mí a entender por qué, cómo y hasta dónde nosotros confiamos en lo que la ciencia nos dice o establece. Ahora, la investigación científica tiene reglas que son bastante particulares, ¿no? Ahora, unas de esas reglas son explícitas, ¿no? Porque son claras, se pueden observar perfectamente, pero otras son tácitas, ¿no? Y muchas veces son conocidas para quienes provienen de ese mundo científico, ¿no? De lo que es la ciencia como tal. O de los que provienen o provenimos, si hay algunos que practican la ciencia, ¿no? Ahora, una gran parte de la investigación científica que se desarrolla hoy en día es una investigación que se conoce como bibliográfica, ¿no? Que se encarga básicamente de leer todo lo que existe sobre el tema en el que una persona trabaja, entender qué se sabe y qué no se sabe sobre un tema en particular, ¿no? Entonces es recolectar, conocer el estado del arte de una disciplina, establecer qué conocimientos existen sobre determinado tema, sobre determinado fenómeno. Entonces, cuando yo lo que hago es un estudio de qué tipo de conocimientos existen, ¿no? Qué tipo de teorías se manejan sobre determinado fenómeno. Entonces estoy haciendo una investigación que básicamente se le denomina como una investigación de tipo bibliográfica. Pero la parte más creativa de la investigación, que es la de diseñar, llevar a cabo e interpretar observaciones o experimentos cuidadosos que buscan contestar preguntas particulares cuya respuesta no se conoce todavía. Entonces este tipo de investigación es más aplicada, ¿no? Está más enfocada a la solución de problemas que existen en la comunidad. Ahora, también podemos encontrar que hay otros tipos de investigación, porque hay investigación básica, ¿no? Que la investigación básica lo que busca es obtener conocimiento de algo que desconocemos, y la investigación aplicada busca es que ese conocimiento, una vez ya lo establecimos, permita darle solución a problemas que existen en la sociedad, o a solventar necesidades que tiene el ser humano y la sociedad en general, ¿no? Entonces, la ciencia como tal, por ende, o la actividad científica, al mismo tiempo tiende a ser profundamente colaborativa, pero también es profundamente competitiva, ¿no? O sea, no solo hay colaboración dentro de cada grupo de investigación, porque los más expertos ayudan a los menos expertos, tanto en cuestiones técnicas como intelectuales,
sino que es frecuente que distintos grupos de investigación colaboren entre sí intercambiando experiencias, ¿no? O sea, dando sugerencias, aportando ideas, aportando saberes, recursos técnicos, por ejemplo. De esta manera, miren, la colaboración se vuelve espacialmente global. Pero en algún sentido también hay colaboración temporal con los científicos del pasado y con los del futuro, ¿no? Porque todo conocimiento que se va construyendo sirve de base para la construcción de futuros conocimientos. Y una idea que, por ejemplo, en los años 1900 era una especulación, posteriormente, luego de ser confirmada mediante investigación empírica, etcétera, tiende a convertirse ya en una teoría bastante fundamentada. O sea, y ejemplos hay de ello múltiples. Por ejemplo, el bosón de Higgs. Cuando Peter Higgs formulaba su teoría de que deberían existir unas partículas que le otorgan masa a las demás partículas que existen en el universo, como forma de explicar por qué existe la materia, ¿no? De dónde sale la materia. Entonces formulaba esa teoría, lo del bosón de Higgs. En una época, supongan en los años 1940 aproximadamente, o entre 40, 50, 60, que se estuvo manejando esta teoría, fue desarrollando en forma demostrativa desde las matemáticas. O sea que a pesar de que estaba demostrado que debería existir una partícula que le otorga masa a las demás partículas, todavía eso no estaba comprobado de manera empírica. Entonces, en forma básica, en investigación básica, se logró llegar a esas conclusiones de que debería existir una partícula que le otorgaba materia a las demás partículas. Pero eso no podía establecerse como un hecho comprobado hasta tanto no se verificara que aquello que matemáticamente fue demostrado pudiera comprobarse de forma práctica, ¿cierto? De forma empírica. Posteriormente, en el año 2012, creo que fue 2012, 2013 aproximadamente, mediante los experimentos que se desarrollan en el colisionador de hadrones, se logró verificar y comprobar que efectivamente existe una partícula que le otorga masa a las demás partículas, y a esa partícula, en honor a su descubridor inicial o al que postuló la teoría, se le denominó como el bosón de Higgs, por el nombre del físico que la postuló, que se llamaba Peter Higgs. Entonces, ya hoy en día sabemos a ciencia cierta, porque es un hecho verificado, comprobado, que existen unas partículas que se le llaman bosón de Higgs, y ese bosón de Higgs es la partícula que le otorga masa a las demás partículas que existen en el universo. Entonces, por ende, ya pudimos explicar de dónde surge la materia que conforma todo lo que usted conoce, todo lo que usted puede tocar, todo lo que puede ver, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, sin los hallazgos del pasado, sin la información que proviene del pasado, los datos que contamos hoy en día o el conocimiento que se genera hoy en día no hubiera sido posible. Ya lo decía Isaac Newton en una cita que él realizaba hace muchos años, donde manifestaba que somos unos enanos que ven lejos porque estamos parados sobre hombros de gigantes. Esta máxima lo que quiere decir es que todo lo que nosotros desarrollamos hoy en día, el conocimiento que hemos alcanzado, se basa en que hubo unas personas en el pasado que investigaron sobre un tema y pudieron otorgar las bases sobre las que se sustenta el conocimiento del que gozamos hoy en día, ¿no? O el que tenemos a nuestra disposición. Entonces, por eso, todo conocimiento siempre está basado en hombros de gigantes, ¿no? Porque todo el que desarrolla conocimiento hoy en día se basa en conocimiento que fue desarrollado por otras personas en el pasado. Entonces, como ven, la ciencia sigue siendo colaborativa a pesar de los
años que pueden ir pasando de información que se va construyendo periódicamente, ¿no? Ahora, pero también es competitiva, ¿no? Porque cada grupo de investigación está tratando de hallar el resultado o la explicación a un fenómeno o descubrir la nueva manera de aplicar un conocimiento o de solventar una necesidad. Como vean hace poco el tema de la generación de todas las vacunas para poder sortear la pandemia del coronavirus, ¿no? Entonces, como ustedes ven, existía, y que es una competencia sana, ¿no? Es una competencia porque entre mayor competencia, mayor conocimiento se va a generar, porque hay distintas personas tratando de dar con la solución de un problema. Entonces, al estar distintas personas compitiendo para darle solución a un problema, pues es más sencillo que el problema se llegue a solucionar, porque va a haber mucha mayor comunicación, mucho mayor conocimiento generado entre distintos grupos. Y muchas veces, basado en ese elemento colaborativo que hay en la ciencia, muchos grupos colaboran con información con otros para que puedan ir adelantando también los experimentos, las observaciones que van llevando a cabo. Ahora, pero la actividad científica además es muy exigente, ¿no? ¿Por qué? Porque los resultados experimentales que surgen de una investigación deben ser no solamente correctos, no deben ser solo correctos, sino que también deben ser reproducibles. Entonces tengan en cuenta esas palabras, reproducibles. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que si otros repiten los mismos pasos, deberían llegar a los mismos resultados, ¿no? Entonces, por eso la investigación científica es tan confiable, porque ella debe publicarse, ¿no? Por eso es que tiene que ser pública, debe ser de conocimiento de todo el mundo. Yo debo poder llegar a establecer y conocer de qué manera se desarrolló la investigación que me está ofreciendo unos resultados. Entonces todo el mundo puede acceder a la forma en la que elaboraron las vacunas, por ejemplo. Y si usted es un experto en el tema de las vacunas, es un biólogo molecular o un genetista o un microbiólogo, ¿cierto?, que conoce de estos temas, que usted es un virólogo, por ejemplo, también, que ha estudiado todo el tema de los virus, y usted replica, ¿cierto?, el mismo método utilizado por la persona que fabricó las vacunas. Si usted desarrolla todo ese conjunto de pasos nuevamente, debería obtener los mismos resultados que obtuvo el que desarrolló o el que alcanzó a patentar un producto X, Y o Z, o el que obtuvo determinado conocimiento. Cada vez que yo reproduzca una información, un método, un conjunto de pasos que me permitieron llegar a una conclusión, obtener un producto, etc., debo obtener los mismos resultados. Eso es lo que le da confiabilidad a la ciencia, ¿no? Debe ser correcta y además reproducible, que al momento de yo reproducirla obtenga los mismos resultados. Si yo no obtengo los mismos resultados, quiere decir que lo que me estaban ofreciendo inicialmente no es correcto, porque yo no debería llegar a unos resultados diferentes si seguí los pasos exactamente al pie de la letra como usted me había dicho que había desarrollado el experimento, ¿no? Entonces, esto es lo que le da tanta confiabilidad a la ciencia, ¿no? Y que debe ser pública, que todo está al conocimiento de cualquier persona. Cualquier persona podría llegar y desarrollar el mismo experimento y obtener los mismos resultados. Ahora, lo usual es que cada vez que alguien desarrolle un conocimiento nuevo, publique esos resultados, ¿no? Entonces, todos los resultados que se van generando con los nuevos conocimientos
se van publicando generalmente ¿en qué? En revistas que son especializadas, que las denominan como revistas científicas, ¿no? ¿Por qué? Porque publicar en una revista científica es sumamente difícil. Porque el artículo que usted publique donde está mostrando los resultados obtenidos de una investigación va a someterse al escrutinio de pares académicos, de pares investigadores, o sea, de otros expertos en la misma temática que usted está desarrollando, los cuales van a leer el artículo que usted va a presentar donde muestra los resultados de su investigación y lo van a evaluar para ver qué tan correctos fueron esos resultados, ¿cierto? Si los procedimientos que se utilizaron fueron los adecuados para poder llegar a validar ese conocimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, la mayoría del conocimiento generado se publica en revistas o se presenta en congresos que son especializados para dar a conocer este tipo de conocimiento, ¿no? Ahora, a estos artículos, ponencias, etcétera, que son presentadas en estas revistas o en congresos especializados, se le da el nombre de papers. Entonces, cuando ustedes escuchan ese nombre y que o les soliciten, debe buscar 5 papers donde se presente la teoría que usted está formulando. Es que busque 5 artículos científicos, no de revistas de farándula, ¿no? Sino de revistas científicas o revistas especializadas que me presenten el conjunto de pasos, cuáles fueron los métodos y los resultados obtenidos al momento de desarrollar una investigación, ¿no? Y así es que se genera la información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mira el pasado, ¿no? Entonces, para construir cualquier teoría, primero yo debo dar una mirada al pasado, ¿no? Conocer qué se ha construido sobre ese tema, qué sabemos sobre un tema en particular. Posteriormente, de haber yo indagado qué existe, qué se conoce sobre este tema en particular, pues se adquieren habilidades, ¿no? Se hacen preguntas, se obtienen respuestas y posteriormente se las expone para que todos la vean. Entonces, así es como se genera la información, ¿no? Miren, aquí lo hemos hecho en estos 5 pasos, lo que hemos hecho es resumir y de forma muy clara, muy concisa, ¿no? Muy sintetizada, la forma en la que se construye la información muchas veces en una investigación de tipo científica, ¿no? Primero indagamos el pasado, ¿no? Sobre qué teorías existen sobre un determinado tema. Se adquieren habilidades porque para uno desarrollar investigación, para crear conocimiento, se deben adquirir un conjunto de habilidades, ¿no? Que son habilidades para hacer planteamientos deductivos, inductivos, para recolectar información, para procesar información, ¿cierto? Para elaborar un cuestionario, para hacer un experimento, el manejo de estadísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se hacen preguntas, ¿no? Recordemos que toda investigación está basada en ¿qué? En un planteamiento de un problema, en la formulación de preguntas sobre un problema en particular. Y luego, al desarrollar la investigación, yo voy a obtener respuestas, ¿cierto? ¿Respuestas a qué? A esas preguntas que yo me había formulado inicialmente. Y esas respuestas, una vez yo las tenga, que son los resultados de la investigación, yo debo darlas a conocer. Debo divulgarlas. Por eso se les pone a todo el mundo para que todos las vean, todos las conozcan y todos sepan cuál es la nueva información que se conoce a partir de una investigación que se ha desarrollado. Y esa nueva información tiende a convertirse ahora ¿qué? En fuente de información. Ahora, pero esto, ¿cierto?, requiere que se revisen con mucho cuidado y espíritu destructivo los propios resultados. Años de investigación pueden ser
demolidos, ¿cierto? En un abrir y cerrar de ojos por un error que haya cometido un investigador. Y por eso nadie quiere pasar el papelón, ¿cierto? O pasar esa vergüenza, o como le dicen también, pasar el oso, de que se le encuentre un error después de haber publicado una investigación. Por eso, toda persona que va a publicar, toda investigación que se va a llevar a cabo, etcétera, los resultados obtenidos, todo ello es revisado de forma minuciosa. Y por eso aquí dice claramente, con espíritu destructivo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver si existe alguna manera de que mis argumentos, mis postulados, la información que yo acabo de desarrollar, puede llegar a ser destruida con un solo argumento, ¿no? Entonces yo tengo que verificar de que eso no pueda ocurrir, que la información que yo estoy otorgando, que yo estoy encontrando, que yo estoy ofreciendo, sea lo más correcta posible, ¿no? Sea lo más fiable, que se pueda verificar, que se pueda establecer cuál es la veracidad de esa información, para no cometer esos papelones, ¿no? Ahora, por eso el sistema se somete a lo que se llama la revisión de pares, ¿no? Y la revisión de pares lo que establece es que los datos que usted va obteniendo de una investigación le son entregados a otros expertos en la misma temática para que revisen lo que usted elaboró, los resultados que obtuvo. Y cuando usted entrega esos resultados de esa investigación que desarrolló a esos pares que la van a evaluar, que van a determinar su pertinencia, su conveniencia, su veracidad, etcétera, usted debe explicar claramente qué metodología fue la que se utilizó para poder alcanzar esos resultados, obtener esos resultados, qué métodos utilizó, cuáles fueron las fuentes de información que usted empleó para obtener esa información, cuáles fueron los instrumentos que utilizó para recolectar la información, ¿cierto? Bajo qué tipo de método obtuvo esa información. Si lo hizo mediante métodos deductivos, métodos inductivos, si hizo síntesis, si hizo análisis, si acudió fue a un cuestionario, si acudió fue a entrevistas, si hizo experimentos, etcétera, etcétera. Todo eso debe quedar sumamente claro. ¿Cuál fue la población o la muestra representativa de la población a la cual usted le aplicó esos instrumentos? ¿Determinó una muestra o hizo un censo? ¿Qué fue lo que hizo? Todo eso lo debe explicar. ¿Y cuáles fueron esos resultados que se obtuvieron al desarrollar la investigación que se estaba planteando, ¿no? Entonces, ya desde acá nosotros estamos viendo por qué la información que surge de la investigación científica tiende a ser tan confiable. Y por qué muchas veces a muchas personas que quieren engañar a otras con información falsa, siempre tratan de darle sustento a su información colocándole palabras a la publicidad que le está otorgando, donde le dice usted comprobado científicamente. ¿Ya? Muchas personas caen en esas posverdades, como las podemos llamar, o en esos fake news o noticias falsas, porque le colocaron en la noticia comprobado o se comprobó científicamente. Científicos comprobaron. Y recordemos que el hecho de que alguien le coloque una noticia comprobado científicamente o que diga los científicos comprobaron, no quiere decir que eso realmente haya sido comprobado científicamente. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que buscar fuentes de información que me permitan verificar que efectivamente eso fue comprobado científicamente o que fue avalado por científicos. Por ello existen muchas pseudociencias, ¿no? Muchas pseudociencias que nos venden teorías que no están comprobadas científicamente, pero ellos dicen que fueron comprobados científicamente. Por eso nosotros tenemos que tener muy claro, ¿cierto?, cuáles son las fuentes de información
a las cuales nosotros podemos acudir para verificar que una información sea real o que sea falsa. Ahora, ¿de qué forma yo puedo dar credibilidad a una fuente de información, no? Encontrar información en la que nosotros podamos confiar es algo que es sumamente importante, ¿no? Y depende de lo bien que comprobemos la credibilidad y la fiabilidad de nuestras fuentes de información. Ahora, esto implica que nosotros tenemos que pensar en todos los factores relacionados, ¿no? ¿Como cuáles? ¿Quiénes son mis fuentes? ¿Cierto? Es una pregunta que yo siempre debo realizar. ¿Quiénes son mis fuentes? O sea, ¿de dónde yo estoy obteniendo la información? Porque si mi fuente es Pedro Pérez, ¿ya? Que es un compañero mío, o mi fuente es Brittany Yurley, que es una conocida del barrio, entonces díganme ustedes qué confiabilidad puede tener esta fuente, ¿ya? Porque yo también puedo hacerme una pregunta: ¿cuánto sabe esta persona? ¿Ya? O sea, ¿qué tanto sabe? ¿Es un experto en la temática? ¿Cierto? ¿Tiene un postdoctorado, un doctorado en los temas de los cuales me está hablando? Para lo cual yo también puedo hacerme la pregunta de ¿cómo han averiguado lo que saben? ¿Cierto? ¿De qué forma obtuvieron esa información? ¿Cómo lo averiguaron? Entonces, si usted me dice, no, fue que hicieron una investigación científica, esa investigación fue desarrollada mediante determinada metodología, obtuvieron estos resultados y se pudo comprobar y verificar que lo que se está planteando es verdadero. Entonces uno diría, bueno, como es un experto en un tema en particular, pero además de ser experto, se desarrolló una investigación que permite comprobar su postulado, su argumento, entonces yo puedo tener cierta credibilidad en esa fuente de información. Ahora, ¿qué piensa uno sobre ello, no? ¿Qué piensan sobre la información que me están dando y sobre la fuente de información? Y también nos podemos hacer una pregunta: ¿cuándo lo han encontrado? ¿Ya? ¿En qué momento se ha encontrado esa información? ¿En qué momento he encontrado yo esa fuente de información? O sea, la información es de hace 1000 años. La información es de hace 500 años. La información es actual, o sea, proviene de la actualidad. Fue de ayer, de antier, de hace 5 años, de hace 3 días. ¿Existe información que haya cambiado con relación a esa que me están entregando? Todo ese tipo de preguntas yo debo hacerlas, formularlas para poder darle credibilidad a una fuente de información, ¿cierto? Ahora, también pueden preguntarse ustedes o llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Porque miren, los científicos necesitan contar con información que sea verídica, ¿no? Igual que cualquier persona, ¿no? Cualquier persona del común al momento de tratar de formular un argumento. Si yo quiero que mi argumento sea tenido en cuenta y que sea un argumento válido, tanto en su forma como en el grado de verdad de las premisas que lo conforman y de las conclusiones que se están estableciendo, pues yo debo verificar, ¿cierto?, las fuentes de información y que esas fuentes sean creíbles y que sean fiables, que yo pueda confiar en ellas. Entonces, de hecho, uno de los aspectos fundamentales de la ciencia es que ésta se apoya en lo que los otros han descubierto antes, lo que mencionábamos ya sobre la característica colaborativa que tiene la ciencia. ¿Para qué? Para continuar avanzando en la evolución del conocimiento científico. Es que uno de los objetivos de la construcción de la ciencia es
el progreso, ¿no? Ir avanzando, ir siempre en la búsqueda de solucionar todas aquellas necesidades, todos aquellos problemas que enfrentamos en el día a día. Ahora, es necesario que nosotros podamos aprender ¿a qué? A juzgar la veracidad y la fiabilidad de distintas fuentes de información. ¿Basándonos en qué? En la presencia o en la ausencia de ciertos criterios. Ahora, para poder establecer un conjunto de criterios a tener en cuenta, coloquemos un ejemplo, ¿no? Que nosotros podemos hacernos unas preguntas sobre un tema en particular. Y vamos a plantear un tema que sea de cultura general para que lo podamos entender de forma muy sencilla, ¿no? Entonces, hagámonos esta pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es el fondo del océano? ¿Ya? Te miren que es una pregunta sencilla, ¿no? Una pregunta de cultura general. Ahora, no puedes bajar tú mismo, ¿cierto? Y un mapa del océano tampoco ayuda mucho. No puedo bajar yo mismo, ¿por qué? Porque no cuento con la tecnología, la estructura, todo el andamiaje que se requiere para poder yo sumergirme a profundidades, ¿cierto? Para los cuales se requieren unos equipos especializados por todo el tema que ya conocemos de la presión que existe en el fondo del mar, etcétera, la profundidad y todos los temas relacionados a la salud, ¿no? Ahora, sin embargo, otras personas han descrito e investigado las características del fondo del océano utilizando distintos procedimientos, ¿no? Porque otras personas que sí cuentan con los equipos, la tecnología, las maquinarias y los conocimientos que le ha dado el estudiar ese campo, porque pueden ser oceanógrafos, ¿no? Y nosotros no. ¿Qué conocimiento puedo tener yo del océano además de que una persona se bañe en él? ¿Ya? O de lo que ha estudiado en la primaria o la secundaria, comparado con un profesional en una disciplina científica donde estudia es precisamente el océano. Ahora, piensa cómo es el fondo del océano y realiza las siguientes preguntas ¿para qué? Para poder nosotros ir organizando nuestro pensamiento. Entonces, pensémoslo cómo es el fondo del océano. Ahora realicémonos unas preguntas. ¿Qué se sabe sobre el tema? ¿Ya? Otra pregunta que puedo hacer. ¿Qué creo que sé? Porque una cosa es lo que se sepa sobre el tema. Otra cosa es lo que yo creo que sé sobre ese tema en particular. Y una pregunta que también me puedo formular es ¿qué es lo que yo necesito saber sobre ese tema? Ahora, ¿qué se sabe sobre el tema? Pues yo puedo saber que el océano es muy oscuro, ¿no? Que está muy oscuro. Y también puedo saber que el agua está muy fría en determinadas profundidades, ¿no? Y eso son cosas que sabemos precisamente que se pueden llegar a deducir o que se han comprobado mediante el uso de tecnologías, ¿no? Ahora, ¿qué creo que sé también sobre el fondo del océano? Pues yo puedo decir, pues los animales que viven a esas profundidades son pequeños por la presión, ¿ya? Eso es algo que yo podía creer. Miren, creo que sé. Entonces yo, basado en la lógica, haciendo deducciones, yo puedo decir, basado en que las presiones que se manejan en esas profundidades, pues entonces los animales que viven a esos niveles deben ser pequeños por la presión que se maneja. Ahora vamos a suponer, ¿qué necesito saber? ¿Qué tipo de animales viven ahí? ¿Y cuán profundo es el fondo del mar, no? Entonces, eso es lo que yo necesito saber. Entonces, miren, ¿qué se sabe sobre el tema? ¿Qué creo que sé? ¿Y qué necesito saber? Estas son preguntas que yo me puedo formular sobre cualquier tema en particular. Es que yo también puedo hacerme preguntas sobre ¿qué se sabe sobre
el proceso administrativo, ¿no? Ahora, ¿qué creo que sé yo sobre el proceso administrativo? ¿Y qué necesito saber yo sobre el proceso administrativo? Me puedo formular preguntas también sobre ¿qué se sabe sobre el modelo de negocio de Microsoft? ¿Qué creo que sé sobre el modelo de negocio de Microsoft? ¿Y qué necesito saber sobre el negocio de el modelo de negocio de Microsoft? Ustedes miren que son preguntas que yo me puedo estar formulando normalmente sobre un tema en particular. Ahora, una vez yo me he formulado estas preguntas, ¿no? Sobre qué se sabe sobre el tema, qué creo que sé yo y qué es lo que yo necesito saber, entonces ahí sí puedo salir a la búsqueda de documentos que me hablen sobre los temas que yo necesito saber y proceder a analizarlos. Entonces yo ahí sí vengo, analizo, vamos a suponer, vamos a colocar aquí unos ejemplos. Miren, 4 documentos diferentes, ¿no? Analiza los siguientes documentos sobre el fondo del océano. Entonces, el primero, un libro que se llama 20 leguas de viaje submarino, que fue escrito por Julio Verne en 1980. Eso es un documento, ¿cierto? Ahora, el segundo, una entrada de la palabra océano en Wikipedia. O sea que entran a Wikipedia, colocan la palabra océano para ver qué es lo que se dice sobre él. Tercero, ver una película de James Cameron que fue hecha en 1989, cuyo nombre es Abismo, donde la película trata precisamente sobre el fondo del océano. Y por último, cuarto, ver un documental que se denomina Viaje al fondo del mar, que es un documental científico hecho por la BBC de Londres. Entonces, ¿hay algo en esos trabajos que sugiera que algunas fuentes de información son más fiables que otras? Entonces, miren cómo estamos estableciendo conexiones entre, primero, ¿qué es la información que yo necesito, no? Primero, ¿qué sé sobre un tema? ¿Qué creo que sé yo? Y posteriormente, ¿qué necesito saber? Ahora, ¿en qué necesito saber? ¿Qué tipo de animales viven ahí? ¿Cuáles son las profundidades del océano? Entonces yo voy a buscar unos documentos que hablen sobre el océano. Entonces alguien pudo presentarme estos 4 documentos y me dijo, mira, aquí hay 4 documentos que hablan sobre el océano. Y me presentó 20.000 leguas de viaje submarino, la entrada de la palabra océano en Wikipedia, la película El Abismo, que presenta precisamente, la película trata sobre el fondo del océano, y un documental que es científico, que fue hecho por la BBC de Londres y que se denomina Viaje al fondo del mar. Entonces, analizando estos documentos, yo me formulo esa pregunta. ¿Hay algo en esos trabajos que sugiera que algunas fuentes de información son más fiables que otras? Y puedo obtener a sacar estas conclusiones. 20.000 leguas de viaje submarino es un libro de ciencia ficción, por lo que las descripciones de los paisajes marinos son ficción y no hechos comprobados. Entonces yo ya podría, basado en esto, decir, esta información no la puedo considerar yo como muy fiable para obtener los datos que yo requiero, ¿no? La entrada en Wikipedia puede contener información veraz, pero no existe la certeza de que haya sido escrita por expertos en la materia. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Wikipedia en muchas ocasiones es una plataforma colaborativa donde cualquier persona que haga parte de Wikipedia puede aportar información a la misma. Ahora, sí sabemos que hay un equipo de personas que está verificando de forma permanente o constante toda la información que se sube a Wikipedia para tratar de evitar que personas que no conozcan sobre un tema monten información errónea, y frecuentemente se está eliminando información, pero también se está creando nueva. Pero vamos a suponer que en el momento en el que usted entró había una información nueva y que esa información no estaba verificada por ningún experto en la materia. Entonces usted pudo haber pensado que esa información era veraz
y pudo haberla tomado como referencia para la investigación que usted estaba realizando o desarrollando, ¿no? Ahora, teniendo esto en cuenta, analizamos el siguiente documento, que es la película del abismo, ¿no? Que a pesar de basarse en muchos elementos comprobados científicamente, porque la película pudo tener elementos científicos, ¿cierto? Porque pudo haber tomado como referencia incluso a científicos para la presentación de la película, mezcla la realidad con la ficción, por lo tanto no es totalmente confiable, ¿cierto? Podríamos establecer. Y el documental, sobre él podemos mencionar que fue desarrollado por expertos oceanógrafos con fuentes bibliográficas y observaciones de la realidad. Entonces, de esos 4 elementos, miren que haciéndonos estas preguntas, haciendo un pequeño análisis de los documentos que hemos observado, entonces podemos llegar a tener unas conclusiones de cuál es la credibilidad de una fuente de información que me están presentando para sustentar una temática, o una fuente de información que yo vaya a utilizar para sustentar un argumento. Entonces, supongan que yo voy a esgrimir un argumento sobre el océano y voy a formular unas premisas para llegar a una conclusión, y yo tome como referencia 20.000 leguas de viaje submarino. Entonces, a pesar de que formalmente el argumento esté bien elaborado, porque hace parte de unas premisas, ¿cierto? Que se construyó con un conjunto de premisas y que llegan a una conclusión, y desde el punto de vista formal está bien elaborado, pero las premisas no son verdaderas porque están basándose en hechos que provienen de la ficción. Por lo tanto, el argumento al final no tendría mucho peso porque no está tomando información veraz, ¿cierto? Verdadera, que se apoye en hechos reales, sino que está basándose en hechos ficticios que no pueden ser comprobados en la realidad. Ahora, ¿qué preguntas puedes hacer para comprobar la credibilidad de una fuente de información? Entonces vamos a suponer que tomamos como fuente de información un artículo que haya sido escrito en la revista National Geographic. Y ahora, la primera pregunta que yo puedo formular es: ¿fue publicado por autores que se dedican al estudio de los océanos? Entonces, si tomamos también los 4 documentos que nosotros habíamos mencionado inicialmente y formulamos esta pregunta, ¿fue publicado por autores que se dedican al estudio de los océanos? Entonces, como vemos, el único que cumple con ese criterio básicamente es el final, ¿no? Es el documental científico que fue elaborado por la BBC de Londres. Otra pregunta: ¿presenta fotografías del fondo del océano? Y no solo hacer esta pregunta, porque estas preguntas pueden ir amarradas, por ejemplo, a cuando yo digo fue publicado por autores que se dedican al estudio de los océanos, también puedo colocar ahí en qué año fue, ¿cierto? Porque pudo haber sido publicado por autores que se dedican al estudio del océano, pero fue en el año 1900. Pero a mí me interesa más información que sea actual. ¿Por qué? Porque del año 1900 al año 2021, dígame en cuánto pudo haber evolucionado el conocimiento que tenemos del fondo de los océanos. La segunda pregunta: ¿presenta fotografías del fondo del océano? También me pregunto yo de qué año son esas fotografías, porque pues igualmente pueden ser fotografías de 1980 o pueden ser fotografías del 2020, ¿cierto? Otra pregunta: ¿han podido cambiar las cosas desde que se publicó el artículo? Y miren que esto está muy atado al tema que mencionábamos de la fecha, ¿no? Desde el momento en que se publicó ese artículo, vamos a suponer que el artículo fue escrito en el año 2010, y del 2010 al 2021, ¿han podido cambiar las cosas desde que se publicó el artículo?
Entonces, obvio que pudieron haber cambiado. Entonces ahí me tocaría también indagar si hay fuentes de información mucho más confiables que ese artículo, porque el artículo es nuevo, ¿no? Es novedoso sobre el tema en particular. Cuarto, ¿tiene la revista una reputación por su exactitud y veracidad? Entonces, este es otro tema que nosotros tenemos que analizar. Ahora, si miramos 20.000 leguas de viaje submarino, ¿ese documento tiene reputación por ser exacto y veraz? Pues obvio que no, porque es ciencia ficción. Si nos remitimos al otro documento, a Wikipedia, ¿tiene reputación por su exactitud y veracidad? Entonces podemos decir, bueno, tiene cierto grado de veracidad y de exactitud. Podemos encontrar ahí información que sea verdadera, pero también podríamos encontrar información que sea falsa. Por lo tanto, tendríamos que comprobar con otras fuentes que lo que nos estén diciendo ahí sea cierto. Ahora, si miramos en la película El Abismo, pues también aplica lo de que a pesar de que puede tener mucho grado de exactitud y veracidad, mucha información que tenga la película, se mezcla con ficción en algunos momentos. Y si miramos el documental, pues la BBC de Londres y sus documentales científicos tienen una gran tradición, un gran respeto y una gran reputación por la exactitud y la veracidad de la información que manejan, ¿no? Entonces, de esas 4 fuentes de información podemos analizar que la última es la que hasta el momento nos ofrece un mayor grado de confiabilidad. Igual si estuviéramos analizando un artículo que provenga de la revista National Geographic, ¿no? Y también de cualquier revista científica, porque la gran mayoría de las revistas científicas gozan de gran reputación por su exactitud y veracidad, porque nunca van a publicar algo que no haya sido evaluado por pares y que pueda llegar a ser comprobado, ¿cierto? ¿Basado en qué? En que las metodologías se puedan replicar, en que los resultados de esas investigaciones también se puedan replicar, etcétera, etcétera. Ahora, otras preguntas que nosotros podemos realizarnos sobre o para determinar la confiabilidad, la credibilidad de una fuente de información son las siguientes. La información que nos importa se refiere a algo total o parcialmente fáctico, ya, o sea que si es algo real, ¿no? Se mencionan las evidencias que sustentan la afirmación o la manera de acceder a ellas. ¿Son completas y confiables? ¿Cierto? Cada vez que yo vaya a analizar una fuente de información me hago este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los sesgos y distorsiones que pueden haber influido en la adulteración de la información desde que se generó hasta que llegó a nosotros? Otra pregunta importante que podría llegar a formularse es: ¿cuáles son nuestros sesgos y creencias? O sea, los nuestros, los propios, ¿no? Porque nuestros sesgos y creencias también pueden influenciar en una información. Porque yo puedo solamente estar buscando la información que valide lo que yo pienso, sin tener en cuenta la información que va en contra de lo que yo pienso. Entonces, cuando yo solo busco la información que le da sustento a la forma en la que yo pienso, a las creencias que yo tengo, entonces eso es un sesgo de confirmación, porque yo solo busco información que me favorece o me beneficia a los pensamientos míos. Ahora, ¿podemos estar confundiendo expertos competentes con falsos expertos? ¿Cierto? También tenemos que hacernos esa pregunta. Tenemos que verificar, ¿esta persona que nos está diciendo que es experta en un tema realmente lo es? ¿Podemos estar al menos en parte bajo la influencia de nuestro tribalismo? Recordemos que el tribalismo es como aquella orientación que tiene el ser humano a pertenecer a algún grupo particularmente, ¿no? Lo que llamábamos cuando ustedes estudian organización, que es los tipos de organización, que hay organizaciones formales y hay organizaciones informales. Y esas organizaciones informales se dan normalmente en las empresas,
de personas que comparten ciertas creencias, comparten ciertos valores, comparten ciertos gustos, ciertos hobbies, ¿cierto? Entonces, cuando unas personas son, por ejemplo, amantes del fútbol, tienden a generar grupos donde están los que aman el fútbol. Los que aman el baloncesto tienden a armar otros grupos. Pueden haber grupos distintos conformados por personas de aquellos otros dos grupos. Por ejemplo, los que les guste la política. Entonces, si hay personas que les gusta el fútbol, el baloncesto, que les gusta la política, pues harán parte de aquel otro grupo. Y así sucesivamente. Entonces, muchas veces el deseo de pertenecer a un grupo, ¿cierto? Y no ser excluido, de sentirnos parte de un grupo en particular, hace que tengamos sesgos, precisamente, o no le prestemos atención a información para no ser excluido de un grupo en particular y solo nos aferramos a la información que valida lo que piensa determinado grupo. A eso se le llama como tribalismo. Entonces tenemos también que pensar, ¿estaremos bajo la influencia del tribalismo al momento de manejar una información? Porque solamente buscamos la información que valide lo que piensa nuestra tribu. Esas son preguntas que tenemos que formularnos. ¿Podemos estar dentro de una burbuja ideológica sin darnos cuenta? ¿No convendría incorporar en nuestras redes a personas de otras ideologías? Esa última pregunta es también para evitar el tribalismo, ¿no? En cierta forma. Tratamos honestamente de identificar si la información es o no una noticia falsa. ¿Cómo actuamos frente a esa información? ¿Colaboramos o no con su difusión? ¿Analizamos el riesgo de equivocarnos actuando y de equivocarnos no actuando? Y por último, ¿cómo actuamos frente a la gente que nos hizo llegar información falsa? ¿Ponderamos la verdad sobre la popularidad? ¿Exigimos responsabilidad? ¿Cierto? Que se hagan responsables por esa información falsa que están entregando. ¿Penalizamos el mal comportamiento? Entonces, todas estas son preguntas que siempre nos van a ayudar a nosotros a establecer la credibilidad de una fuente de información al momento de nosotros determinar cuáles datos son más significativos para nosotros poder llegar a construir nuestros argumentos. Entre más fiables, más creíbles, más veraces, ¿cierto?, sean las fuentes de información que utilizamos para construir los argumentos, pues el argumento va a tener mucho mayor fuerza, ¿no? Va a ser mucho más difícil que alguien pueda controvertir un argumento que nosotros estemos expresando sobre un tema en particular. Ahora, hay distintas fuentes, ¿cierto?, de información, de datos que son verificados o son validados, que son fuentes confiables, digamos, que nos pueden servir tanto para la investigación como para la construcción de argumentos. Acá tenemos algunas páginas de internet de algunos de estos organismos como Google Académico, Redalyc, RepSig, Springerlink, Cielo, ¿no? Ese Cielo, Dialnet, Academia.edu, Base, ¿no?, que es la sigla en inglés, y Highbench y ERIC, que es el Instituto de Educación de la Ciencia. Entonces, todas estas plataformas cuentan con una gran cantidad de recursos, ¿no?, que son artículos sobre determinados temas de distintas disciplinas que nos ofrecen mucha información para nosotros poder validar datos que nosotros podemos manejar sobre un tema en particular y que nos va a servir a nosotros para poder construir mejores argumentos, ¿no? Y entre mejores argumentos construimos, pues vamos a poder construir mejores documentos, ¿no? Si yo voy a escribir un ensayo y yo sé plantear muy bien mis argumentos cortos,
pues un ensayo van a ser distintos párrafos construidos de argumentos cortos que yo estoy elaborando, donde voy hilvanando un conjunto de premisas con breves conclusiones sobre un tema en particular, ¿no? Entonces pueden haber párrafos enfocados a plantear premisas y párrafos donde voy dando las conclusiones de esas premisas que yo he establecido sobre un tema en particular. Ahora, por el día de hoy hemos terminado el desarrollo de nuestra clase, que estaba orientada al tema de las fuentes de información para la construcción de argumentos. Esperamos que haya sido claro toda la temática abordada, de su especial agrado, y no queda más que agradecerles por su atención y decirles que nos vemos en nuestro próximo video tutorial de nuestra clase Pensamiento Crítico y Argumentación, código AE 403. Sin más que decirles por el día de hoy, me despido y nos vemos en la próxima.